Ok, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 que está conformado por mi compañera Abigail Pérez, mi compañera Claudia Pérez, mi compañero Christopher Sánchez y su servidora Carla Rosendo. Nosotros abordaremos aquí el reporte de caso clínico que vimos a lo largo del semestre. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el equipo 3 está conformado por estudiantes de noveno semestre de la carrera de médico cirujano y homeópata de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, estudiantes del doctor Salvador González Soto, titular de la materia, donde evaluamos y diagnosticamos una paciente femenino diagnosticada con síndrome de colon irritable. El objetivo es exponer la evolución de la paciente, la disminución de los síntomas y la mejoría de la esfera emocional utilizando la homeopatía como tratamiento. Se abordará el plan de tratamiento, evolución de la paciente, guía práctica clínica del síndrome de colon irritable y la ficha técnica. Aquí la paciente acudió con nosotros por videollamada por primera vez el día 9 de marzo del presente año. Actualmente la paciente se encuentra dada de alta. Este trabajo solo tiene fines informativos y académicos. La siguiente, por favor. Los aspectos bióticos a tratar, tenemos que la finalidad es dar a conocer los aspectos de buena práctica terapéutica homeopática, la autonomía, que es explicar al paciente su tratamiento para que él decida si lo quiere tomar o no, la no maleficencia es dar siempre el tratamiento adecuado, así no generar agravaciones, y la beneficencia es buscar siempre la mejoría y el bienestar de la paciente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el consentimiento informado, el cual nos indica que la paciente está consciente e informada que usaremos sus datos sin revelar su nombre o algún dato que ponga en vulnerabilidad. Aquí nosotros nos encontramos como testigos y la paciente firmó. La siguiente, por favor. Ok, en la fecha de identificación. Es una paciente que nació el 27 de septiembre de 1979. Actualmente tiene 46 años, sexo femenino, estado civil casada, ocupación hogar, religión católica, escolaridad licenciatura. Lugar de nacimiento fue aquí en Ciudad de México y lugar de residencia en Cancún, México. Siguiente. Dentro de los antecedentes tenemos los heredofamiliares, en donde encontramos hipertensión arterial, EPOC, hipotiroidismo, hipertiroidismo, migrañas, depresión y demencia. En los personales patológicos, hipotiroidismo, síndrome de colon irritable, anemia, varicela, un aborto, alergia a la penicilina. Y dentro de los personales no patológicos, el antecedente de importancia en que encontramos es el tabaquismo, el cual inició a los 14 años y actualmente fuma de 5 a 8 cigarrillos al día con 32 años de tabaquismo. Siguiente. Ok, tuvimos la primera consulta con la paciente el 9 de marzo del 2023. La paciente acude a consulta por presentar síndrome de colon irritable con 10 años de evolución. Prefiere presentar inflamación después de comer, estreñimiento, dolor estomacal y diarrea. Actualmente tiene tratamiento con ATK y también evita pues los alimentos agravantes como es la leche entera, semillas, jitomate, picante y frutas y verduras con semillas pequeñas. Además, refiere ansiedad con evolución de 10 años que comienza ante cualquier acontecimiento, lo que provoca que sea aprensiva y que exista un insomnio, el cual trata en ocasiones con ribotril o melatonina en pastillas de goma. Cuando presenta ansiedad, pues sus síntomas gastrointestinales se agravan. Estos igualmente mejoran cuando toma mucha agua, tomando 1,5 litros a 2 litros diarios, evitando la sal y haciendo ejercicio. Siguiente. Para la elección del tratamiento homeopático se decide utilizar el reglamento aniversario 10.3, donde se adjuntan todo lo que hubo durante la consulta, lo que lo refirió la paciente, donde en el lugar número 2 tenemos a sulfur con 23 puntos. Por lo tanto, es un medicamento el cual se le administra a la paciente. El tratamiento consta de dos medicamentos homeopáticos. Uno es quina officinalis, 30 c, 7 glóbulos debajo de la lengua cada 12 horas por 2 semanas. Y el siguiente es Sulfur 30C, 7 glóbulos debajo de la lengua cada 12 horas por 2 semanas. Se recomienda un espacio de tiempo de 15 minutos entre la toma de cada medicamento. Siguiente.
La siguiente consulta fue el 30 de marzo del 2023, donde la paciente refiere mejoría en las últimas 2 semanas sin la presencia de distensión abdominal después de comer, estreñimiento, dolor estomacal y o diarrea, al igual que episodios de ansiedad. Sin embargo, refiere la persistencia del insomnio. Se continuó con el mismo tratamiento modificándolo a método plus. Por lo tanto, se sigue con los mismos medicamentos. Quina officinalis 30C, 25 glóbulos diluidos en 250 mililitros de agua, succionar el medicamento y tomar 5 mililitros cada 8 horas. Sulfur 36, 25 glóbulos diluidos en 250 mililitros de agua, succionar, tomar 5 mililitros cada 8 horas y el tratamiento es administrado durante mes y medio. La última consulta que se tuvo con la paciente fue el día 18 de mayo de 2023, donde la paciente, posterior a mes y medio de tratamiento, refiere mejoría en su totalidad del síndrome de colon irritable y sin episodios de ansiedad. Refiere disminución de episodios de insomnio, sin embargo, esta aún se encuentra presente, aunque ya en menor cantidad. Se modifica el tratamiento para comenzar con medicamento miasmático y un medicamento dirigido al insomnio. El tratamiento asmático es fósforo, por lo tanto se le receta fósforo 200C8 glóbulos una vez a la semana durante 2 semanas y valeriana para el insomnio 30C8 glóbulos 2 horas antes de dormir durante 2 semanas. En total a la paciente se le administraron 3 esquemas de tratamiento. El primero fue quina officinalis y sulfur, el siguiente con el mismo medicamento, quina officinalis y sulfur, el método plus, y por último fósforo, medicamento miasmático y valeriana para el insomnio. Ahora, las indicaciones se le dio al paciente que tenía que evitar alimentos ricos en hidratos de carbono, altos en grasa, café, alcohol, también ricos en histamina, picantes y condimentos reportados frecuentemente como causantes de síntomas. Crear una rutina de sueño y hacerla un hábito, mantener un estilo de vida que le permitiera ejercitarse, evitar cualquier tipo de estupefaciente y en periodos de ansiedad y depresión asistir a terapia psicológica con la corriente de su preferencia. El pronóstico es que la paciente evolucionó de una forma favorable de un 99% y el pronóstico es excelente si decide mantener las indicaciones dadas durante las consultas. Acude a su cita de valoración y avisa a los médicos de cualquier cambio o agravación de su estado de salud, además de seguir con hábitos indicados para el insomnio y la ansiedad. Conforme a las observaciones de Kent, en la primera cita subsecuente podemos ver la cuarta observación, que es mejoría sin agravación, la séptima observación de Kent, con mejoría de los síntomas, pero no del enfermo, y en la segunda cita subsecuente encontramos la novena observación de Kent, acción benéfica de los medicamentos sobre los experimentadores. Ahora, como tal, veremos el síndrome de colon irritable de la guía de práctica clínica. En introducción de la guía de práctica clínica, el síndrome de intestino irritable se define como una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociada a alteraciones en el hábito intestinal durante al menos 3 días por mes de los últimos 3 meses, sin causa orgánica que lo justifique. Existen 3 subtipos de este tipo de síndrome de intestino irritable. El primero presenta con diarrea, el segundo es con constipación y el tercero es mixto, donde se presenta diarrea y constipación. Este se llega a asociar con depresión, ansiedad, trastorno somatomorfo, ideación suicidia y el mismo síndrome hace un menor desempeño laboral. La incidencia y una prevalencia en la población mexicana de 10 a 20% se llega a presentar en los pacientes de 30 a 50 años de edad. Hay una mayor prevalencia en las mujeres y en aquellos con nivel socioeconómico bajo. La siguiente. Ahora, conforme a la clasificación, cuando encontramos uno de tipo de constipación, las heces van a ser duras más del 25% de las veces y las deposiciones disminuidas de consistencia menor del 25% de las veces. Cuando es con diarrea, las deposiciones van a estar disminuidas de consistencia más del 25% de las veces y heces duras menos del 25% de las veces. Cuando sea mixto, las heces duras van a ser más del 25% de las veces y de posiciones disminuidas de consistencia más del 25% de las veces. En cuestión del cuadro clínico,
los pacientes llegan a presentar síntomas gastrointestinales y síntomas extraintestinales. En los síntomas gastrointestinales tenemos el dolor abdominal crónico, hábitos intestinales alterados, tales como diarrea, constipación y alternancia de los dos pasadores, reflujo gastroesofágico, disfagia, saciedad temprana, dispepsia intermitente, náuseas, dolor precordial de origen no cardíaco, flatulencia y eructos. En los síntomas extraintestinales, los de mayor relevancia tenemos depresión mayor, ansiedad y desorden somatomorfo, así como insomnio. De igual forma, nos menciona la guía de práctica clínica los criterios de Roma 2, donde nos habla sobre el inicio de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico, dolor o molestia abdominal recurrente más de 3 días por mes en los últimos 3 meses y por lo menos 2 de los siguientes criterios. Mejora con la defecación, se acompaña con alteraciones de la frecuencia de las deposiciones y se acompaña de variación de la forma de las deposiciones. En el diagnóstico diferencial tenemos las siguientes enfermedades: enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, infecciones intestinales, alteraciones hormonales sistémicas, intolerancia a alimentos, enfermedad celíaca, enfermedad tiroidea, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, mala absorción de ácidos biliares, neuropatía o miopatía entérica, efectos secundarios a medicamentos. En el tratamiento no farmacológico, la guía de práctica clínica nos menciona algunos alimentos que causan síntomas, que son aquellos que están ricos en hidratos de carbono, altos en grasa, alimentos con café, alimentos con alcohol, alimentos con histamina, con picante y con condimentos. De igual forma nos menciona aquellos alimentos que son los FODMAPs, que son estos alimentos de hidratos de carbono de cadena corta, que son los alimentos fermentables, los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles. Estos son muy importantes debido a que estos FODMAPs pues son no se absorben muy bien en el intestino delgado, de igual forma tienen alta osmolaridad y provocan una alteración en lo que es en el tracto gastroesofágico. Y pues estos llegan a causar flatulencia excesiva, llegan a causar un dolor abdominal, inflamación en el abdomen y pues una molestia en lo que es en todo el tracto digestivo. Siguiente, por favor. La guía de práctica clínica nos incluye esta tabla donde nos menciona algunos ejemplos de alimentos de bajo y moderado contenido de FODMAS, los cuales se dividen en 6 tipos de alimentos, que son las frutas, vegetales, leches y productos derivados, granos y cereales, frutos secos y semillas, y entre otros. La siguiente. Y la guía de práctica clínica complementa con una siguiente tabla donde nos menciona aquellos alimentos que ya son altos en contenido de estos FODMAPs. Y pues la guía de práctica clínica hace una recomendación de dietoterapia, que es hacer comidas regulares, evitar tiempos largos de ayuno, ingerir agua solo al final de los alimentos, una ingesta lenta, evitar bebidas con cafeína, tales como refresco de cola, café y té negro, evitar ingesta de alcohol y bebidas gaseosas, reducir la ingesta de comida procesada, revisar etiquetas nutrimentales y evitar alimentos con sorbitol, tales como goma de mascar y productos bajos en calorías. En el caso del tratamiento farmacológico tenemos a los antiespasmódicos. El tratamiento inicial de acompañamiento de loperamida o Psyllium plantago. El bromuro de pinaberino de 100 miligramos cada 8 a 12 horas, el bromuro de butilisticina de 10 miligramos cada 8 horas y la dimeticona. También los antibióticos con pacientes que persisten con síntomas principalmente como diarrea y no tengan control adecuado a espasmódicos, antidiarreicos y antidepresivos. La rifixamina o neomicina por 10 a 14 días. También están los antidepresivos. En el caso de un tipo de constipación o mixto, se le dan los inhibidores de la recaptadora de serotonina. En uno con diarrea, se pueden utilizar los antidepresivos de tipo tricíclico. Se inicia una dosis menor a la usada en depresión y ansiedad y se debe ajustar de 3 a 4 semanas. La guía de práctica clínica nos muestra la escala de ansiedad de Hamilton, en donde podemos categorizar si el paciente está somatizando sus síntomas. Se decide agregar de igual forma un tratamiento homeopático, el cual es de 7 medicamentos homeopáticos. Esto debido a que tienen diferentes principios activos, tales como alcaloides, los cuales ayudan a disminuir la inflamación del colon. Entre ellos, Arnica montana, Baptisia tinctorea. El siguiente, por favor. Belladonna tropa, Dioscorea vilosa, Gelsemium sempervives. La siguiente, por favor. Lachesis trigonocephalus y Mercurio vivus. La siguiente.
Ahora, en el seguimiento y el pronóstico tenemos este cuestionario de utilidad de gravedad del síndrome de intestino irritable. Cada pregunta se puntúa del 0 a 100, conformándose una puntuación total con la suma de ellas. Menos del 75% indica sin enfermedad o en remisión, del 75 al 175 es una enfermedad leve, del 175 al 300 es una enfermedad moderada y más de 300 es una enfermedad grave. Ok, bueno, el artículo que analizamos referente a la patología es el tratamiento de síndrome de intestino irritable con un complejo homeopático comparando con propinoxato más simético. La siguiente, por favor. El artículo nos dice que las consultas por enfermedades del sistema digestivo representan la tercera causa de consulta de atención primaria con una tasa del 6,8 para el sexo femenino y del 2% para el sexo masculino. En otros estudios se ha verificado que la población con síndrome de intestino irritable recurre con frecuencia al tratamiento alternativos cuando ya no hay mejoría suficiente con el convencional. El síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional caracterizado por dolor abdominal y alteraciones en el hábito del movimiento gastrointestinal en ausencia de alguna patología orgánica única y específica. Este trastorno es el más común diagnosticado y representa alrededor del 30% de las referencias hacia gastroenterología. Su fisiopatología del síndrome de intestino irritable se mantiene incierta y la selección del tratamiento farmacológico para el manejo del síndrome se dirige a disminuir los síntomas asociados. La siguiente, por favor. En el artículo nos expresa los principios que se rige la homeopatía, en el que consiste la importancia para su aplicación en la práctica médica, tomando en cuenta los principios de Hahnemann, resaltando estos dos principios, que es el principio de semejanza, en el cual se plantea que toda sustancia que es capaz de provocar enfermedades en un individuo sano y que esa misma sustancia en dosis mucho menores es capaz de curar enfermedades cuyos síntomas y signos sean similares a los que produce en el individuo sano. Y la otra, el otro principio nos habla de la individualidad medicamentosa, que es donde un medicamento homeopático elegido como tal reúne todos los síntomas y signos clínicos que se manifiesta un individuo siendo capaz de curar a este e incluir su totalidad sintomática. La siguiente, por favor. Los medicamentos homeopáticos utilizados en este artículo nos habla que las afecciones espasmódicas habitualmente se tratan con espasmolíticos debido a sus potenciales efectos secundarios, no siempre se puede indicarse sin restricciones. Tenemos el primer medicamento que se utiliza es Espascuprel, que es un medicamento homeopático compuesto utilizado para estos espasmódicos como principio activo y la combinación de componentes homeopáticos en diluciones bajas ha mostrado algunos resultados que favorecen al uso. El siguiente que tenemos que es Nux vomica Hammercorp, perdón, Omacort, que es derivado del polvo de las semillas de Strychnos, de Nux vomica, utilizado principalmente en el sistema digestivo como antiinflamatorio espasmolítico, regulador del trastorno de biliares y hepáticos, estreñimiento de hemorroides y sobre la estimulación nerviosa. En los pacientes sanos básicamente se refieren a un cuadro de hiperexcitabilidad, irritabilidad afectando principalmente el sistema nervioso y digestivo. La siguiente, por favor. Ok, este artículo como objetivo general tiene comparar la efectividad de un complejo homeopático con el propixonato y simeticona en pacientes con síndrome de colon irritable. Siguiente. En la metodología tenemos que este es un estudio que es un ensayo clínico doble ciego, en donde pues estudiaron a 64 pacientes con síndrome de colon irritable provenientes de diferentes clínicas, en donde se les informó de qué trataba el estudio y ellos pues firmaron el consentimiento informado. A cada uno de estos pacientes aleatoriamente pues se agruparon en dos grupos con cajas de medicamentos cada uno, y cada uno consistía en un frasco cuentagotas y un frasco de comprimidos. En el grupo A tenemos que es el complejo homeopático, en donde tenemos Espascrupel,
Espascuprel, una tableta vía oral cada 8 horas, y Nux Vomica, una solución de 10 gotas vía oral cada 8 horas. En el grupo B tenemos a la simeticona con propinoxato. El propinoxato es una solución de 5 miligramos por mililitro de 10 mililitros vía oral cada 8 horas, y simeticona, tabletas de 50 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas. Además, pues se les informó a cada uno de los pacientes que cada medicamento pues fuera utilizado con las comidas en las dosis que indicaba la caja. También a todos pues se les informó que la recomendación era la recomendación dietética era lo de FODMAPs, que ya nos mencionaron anteriormente. Y bueno, aquí la evaluación diagnóstica fue por criterios de Roma 3, que fue efectuada durante la primera visita. Y también el puntaje de severidad realizado mediante un cuestionario. Después, pues hubo mediciones subsecuentes que se realizaron a la segunda y a la cuarta semana, en donde durante la segunda y cuarta semana, pues se indagó el cumplimiento pues al tratamiento y al tratamiento y a la dieta, y se clasificó si había apego bueno, regular o sin apego. Siguiente. Ok, en cuanto a los resultados, pues como les mencioné, son 64 pacientes que pues provienen de 4 diferentes clínicas de atención ambulatoria, en donde pues 3 médicos generales, un médico familiar, pues los diagnosticaron con síndrome de colon irritable mediante los criterios de Roma 3. Estos fueron enrolados y aceptaron participar en este estudio mediante la firma de consentimiento informado. Y bueno, aquí de los 64 pacientes, 3 no finalizaron el estudio, 1 se retiró voluntariamente del grupo B y 2 se retiraron del grupo A. 1 fue por reacción adversa al medicamento y otro se retiró voluntariamente. Siguiente. Ok, aquí tenemos que los datos obtenidos fueron estadísticamente analizados utilizando GraphPath PRINCE, que bueno, aquí la tendencia a la mejoría en la calidad de vida se analizó utilizando IBS, QOL y el de severidad. Y bueno, aquí mediante este test que se llama Two-Way ANOVA, aquí fueron los resultados significativos y observablemente en ambos grupos, tanto en el tratamiento convencional como en el tratamiento homeopático. Y bueno, aquí como lo podemos ver en estas gráficas, tenemos que es desde la primera visita, el primer control que fue a la segunda semana y el control final que fue a la cuarta semana. Siguiente. Bueno, igualmente la medición del impacto de la calidad de vida, como ya les mencioné, fue mediante el IBS QOL, en donde pues permite evaluarlas mediante 8 subescalas, de las cuales se deriva un puntaje global. Y aquí pues cada pregunta contribuye a una subescala, siendo estas de origen descendente, que en donde está pues primero la evasión de alimentos, la preocupación por su salud, disforia, relaciones intrapersonales, interferencia con la actividad diaria, su imagen corporal, su relación social y, em, y las relaciones sexuales. Y bueno, aquí cada una de estas subescalas fueron analizadas comprobando los datos obtenidos con la evaluación inicial, el primer control y el control final. Asimismo, pues se compararon los grupos de tratamiento mostrando en toda tendencia una disminución en ambas escalas. Los datos estadísticos pues se presentaron en las siguientes tablas. Siguiente, por favor. Y bueno, podemos ver que aquí igualmente pues se van a presentar la presencia de los síntomas. Ay, no, a ver, ¿me puedes cambiar otra, por favor? No, bueno, sí está bien. En cuanto a estos,
tenemos cada uno de las subescalas donde tenemos la distrofia en el tratamiento homeopático, cómo fue es que disminuyó en cuanto al inicio, en el primer control y en el control final, y en comparación con el tratamiento convencional, y igualmente con la actividad diaria. ¿Cómo fue? Por ejemplo, tenemos en el complejo homeopático, como en el control final, tenemos mayor disminución que en el convencional. Siguiente. Igual aquí en la imagen corporal, en el tratamiento homeopático y en el convencional, cómo disminuyó en cada uno de los controles. Siguiente. Aquí en cuanto a la evasión de alimentos y en la relación social, igual aquí como podemos ver en la relación social que está más disminuido en el tratamiento homeopático. Siguiente. Igual en las relaciones sexuales y en las relaciones intrapersonales. Siguiente. Ok, aquí tenemos la escala de severidad, que igual pues evalúa la presencia de los síntomas al momento de la consulta, y los datos obtenidos en la evaluación pues inicial confirman la presencia de un dolor abdominal en 39 pacientes, también distensión abdominal en 49 pacientes y ambos síntomas en 36 pacientes. Algunos de los pacientes pues no presentaron alguno de estos síntomas al momento de la entrevista, y pues 22 de ellos pues se encontraron sin dolor, sin distensión, y 9 sin ninguno de estos síntomas. Aquí del total de los 39 pacientes que no presentaron que presentaron dolor abdominal, pues se observó una media de severidad del dolor del 31.23% con un máximo del 100% y un mínimo del 20%. Y de los pacientes evaluados, 59 de ellos presentaron episodios de dolor en los últimos 10 días con una media de 4.28 días hasta el máximo de 10 días. Y 49 de los pacientes que presentaron distensión a la evaluación con una media de severidad del 5%, perdón, del 35%, que fue una distensión leve a moderada según el score de severidad y un máximo de 100%. Siguiente. Bueno, como discusión de este estudio, pues el propósito del estudio fue comparar el tratamiento convencional accesible en nuestro medio y sistema de salud, que es el propinoxato y la simeticona, con una combinación de dos medicamentos homeopáticos compuestos, que fue la Nux vomica y Espascuprel. Aquí los resultados obtenidos pues permiten señalar una efectividad de ambos grupos en cuanto a la severidad del padecimiento, así como su impacto en la calidad de vida. Podría inferirse que el tratamiento con un complejo homeopático es efectivo en la mayoría de la calidad de vida y la severidad sintomática en el síndrome, y por tanto podría tomarse en cuenta como una alternativa en pacientes que buscan nuevas opciones. Siguiente. Bueno, como sugerencias tenemos que la investigación sobre el tratamiento homeopático para síndrome de intestino irritable se puede decir que es un poco común y extensa, pero no tanto como la alopática. Tomando en cuenta que lo que nos menciona en la introducción del artículo, que la fisiopatología se encuentra incierta, es importante seguir estudiando para así poder encontrar un tratamiento adecuado sin que afecte algo más al paciente como lo hacen con los tratamientos alopáticos. E incluso se podría llegar a investigar y encontrar cómo prevenir el síndrome desde niños tomando homeopatía para así nunca padecer esta patología o alguna relacionada. La siguiente, por favor. Y bueno, como propuesta de mejoras y observaciones en relación a nuestra búsqueda, aquí pues el diagnóstico del síndrome de colon irritable pues sigue siendo controversial, por lo que dificulta un poco la búsqueda de artículos. Muchos de los artículos tienen como objetivo la comparación de un tratamiento convencional que puede estar fácilmente pues disponible en cualquier centro de atención primaria con un complejo homeopático, demostrando la mejoría de los síntomas que pueden presentar los pacientes con el síndrome. Sin embargo, pues aún no hay muchos artículos que busquen demostrar la homeopatía como una alternativa para el síndrome de colon irritable. Siguiente. Como conclusión del caso clínico,
La paciente experimentó una evolución favorable en su condición general después de recibir tratamiento homeopático. Sus síntomas de ansiedad, depresión y síndrome de colon irritable e insomnio se redujeron significativamente, lo que indica una respuesta positiva al enfoque terapéutico utilizado. En segundo lugar, el hecho de que la paciente también realice ejercicio regularmente puede haber contribuido a su mejoría. El ejercicio ha demostrado ser benéfico para el manejo de la ansiedad y la depresión, así como para promover el bienestar general y la salud intestinal. Sin embargo, es importante destacar que este estudio se basa en un caso clínico individual y los resultados obtenidos pueden no ser generalizables a toda la población. Se requieren más investigaciones y estudios controlados para validar y respaldar los hallazgos obtenidos en este caso. En conclusión, este proyecto de investigación indica que el tratamiento homeopático, en combinación con la práctica de hábitos saludables, puede ser una opción efectiva para mejorar los síntomas del síndrome de colon irritable e insomnio en pacientes como en este caso clínico. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.